Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es jueves 7 de mayo del año 2020. Estamos aquí en Monclova, Coahuila, México. En otro día más de esta ya larga, muy larga cuarentena, porque nos han pedido las autoridades recluirnos en nuestras casas debido a esta pandemia que se vive a nivel mundial del COVID-19. Pero bueno, he estado haciendo unos videos para compartir experiencias. Tal vez algunos de ustedes ya han visto algunos de estos videos y en este caso estoy haciendo una especie de balance para ponernos a una especie, a una fecha, un balance de mi experiencia personal, y lo tomo a referencia el noviembre de 1976, al final del gobierno del licenciado Luis Echeverría. Pienso que es una buena fecha para hacer un balance de cómo veo yo las situaciones, ¿verdad? En este caso, en la cuestión económica, cómo veía yo la economía en ese tiempo. Yo les comentaba en otros videos de que el licenciado Luis Echeverría tuvo un gobierno muy activo. Podríamos decir que el país duplicó su tamaño, hubo mucha inversión del gobierno y también de la iniciativa privada. Se construyeron aeropuertos, se construyeron hospitales, presas siderúrgicas, refinerías, petroquímicas, etcétera. O sea, todo el mundo, bueno, están ahí, ya los había comentado en videos anteriores. Entonces, la economía del país estaba muy bien. Yo les dije que se había financiado básicamente en la emisión de moneda, en un método de crecimiento o de económico que se mencionaba en aquel tiempo, era de Keynes, ¿verdad? Así es el nombre, y en deuda también, en ingresos petroleros también. Entonces les comentaba que yo entiendo que él intentó hacer un crecimiento acelerado del país, aprovechando de que el país tenía en cierto modo una ventaja comparativa con los países que habían sufrido los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos habían quedado completamente destrozados, y en esas fechas estaríamos hablando de 25 años después de culminar la guerra. Entonces el país tenía que aprovechar al máximo esa ventaja y tratar de desarrollarse lo más que se pudiera. Había otra circunstancia que también es muy importante considerar y que poco se menciona, que es la guerra en el Medio Oriente, el conflicto israelí con los árabes. Entonces, había un conflicto ahí, generaba mucha incertidumbre en el mercado petrolero. Entonces, México es un país petrolero, había sufrido un embargo petrolero prácticamente al momento en que nacionalizó la industria, no le compraban. Entonces, el conflicto israelí con los árabes y el Medio Oriente hizo que el mercado petrolero mexicano resurgiera. Mi papá trabajaba en la industria petrolera y también sé por esos mismos conocimientos de que en otras regiones del país también se estaba trabajando en la industria petrolera. Me refiero, yo vivía en Reynosa, entonces yo sabía que en Tampico, en Veracruz, en Tabasco, se estaban realizando trabajos de exploración y producción petrolera. Entonces, sé que la industria petrolera estaba en franco crecimiento. Entonces, eso también le daba un impulso, le dio un impulso en este gobierno. Entonces, el país, aunque no estaba perforando todavía dentro del mar, que fue uno de los propósitos fundamentales de su gobierno, de lograr que el mundo estuviera de acuerdo en que el límite patrimonial en los mares son 200 millas a partir de la costa. Eso era una parte fundamental para poder invertir en el mar, pero eso todavía no ocurría. Pero aún así, el crecimiento en la industria petrolera era evidente en su gobierno, y se realizaron muchas inversiones en ese campo. Entonces, aclarando, el nivel económico de los trabajadores de México en ese tiempo era muy bueno. Aún así, aunque tenían buenos salarios, muchos de ellos no tenían acceso a créditos como para adquirir vivienda, para adquirir vehículos.
Entonces en aquel tiempo todavía no era muy común que las familias, la mayoría de las familias tuvieran vehículos. Muchas personas vivían en casas de renta o inclusive rentaban el terreno. Entonces, porque no había mucho acceso, o sea, no había acceso a crédito para adquirir productos que son más caros, como es la vivienda, como es el vehículo. En Reynosa, las personas que tenían mejor vivienda eran algunos trabajadores petroleros. En la colonia petrolera había casas que tenían mejor nivel, pero eran exclusivas para trabajadores de confianza de petróleos. Entonces, en su gobierno el gobierno de Luis Echeverría, surge el Infonavit, donde los trabajadores podían accesar a un crédito para adquirir vivienda. Entonces, vamos a decir que anteriormente los trabajadores no tenían deudas, ¿verdad? No tenían crédito, pero al mismo tiempo no tenían deudas. A partir de su gobierno surge el Infonavit y se abre el crédito a trabajadores. Entonces, es un cambio ahí donde las personas van a empezar a ver el crédito y al mismo tiempo las deudas, ¿verdad? Mi papá adquirió vivienda, pero a través de un particular. Hizo un acuerdo para comprar una vivienda en un crédito a 10 años. O sea, 10 años es un largo plazo. Entonces ahí es importante que las personas, al adquirir una deuda, pues sepan las condiciones en las que se negocia dicha deuda. En 10 años pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre si la persona muere? Si pierde el trabajo, si ocurre algún tipo de situación así. Entonces, al adquirir una deuda es muy importante aprender las condiciones en las que se adquieren esas deudas. Por ejemplo, ahí aprendí, en este caso, había una cláusula donde decía que si fallecía la persona, la deuda quedaba saldada. Tengo entendido que en el Infonavit también tiene una cláusula similar a esta, para proteger a la familia del trabajador, ¿verdad? Supongo que tiene que haber algún seguro que cubriría esa deuda. Entonces, cuando adquieres una deuda, empieza a tener que surgir la cultura del crédito, la cultura de la deuda, para que es un cambio que es necesario que a partir de ese tiempo surge. La cuestión de los vehículos, como les digo, no había mucho acceso al crédito, entonces no era común que en las familias tuvieran vehículos. Todavía no estaban tan popularizados, aunque ya existían comerciales respecto a autos económicos. Estoy hablando, por ejemplo, de los automóviles de la Volkswagen, de la Datsun. Sí había comerciales, pero no había mucho de ese tipo de autos que uno los pudiera ver circulando por las calles. Los Volkswagen Sedán, los famosos bochos. Me acuerdo que popularizaron después otro tipo de auto de la Nissan que viene siendo las Brasilias. En ese tiempo había unas Brasilias y estas camionetas como tipo combi. Pues eran los vehículos más comunes de la Datsun, de la Volkswagen. Por el lado de la Datsun, me acuerdo que empezó a surgir aquel comercial de que podía aguantar hasta un elefante, ¿verdad? Pero no eran tan populares ese tipo de vehículos todavía. Y creo que en cierta forma todavía no son tan populares, ¿verdad? La gente prefería los autos más grandes, ¿verdad? En la frontera había un programa para que pudiera regularizar automóviles extranjeros que pudieran circular únicamente en la frontera. Entonces había carros que podían circular por todo el país y había otros vehículos que eran para uso exclusivo de la frontera y de esa manera favorecer a los habitantes fronterizos, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de una de las cuestiones importantes que ayudó a la economía del país en aquel tiempo fue el desarrollo de la industria petrolera, provocada más que nada por el conflicto que se daba en el Medio Oriente, del que yo no tenía mucha información, pero sé que esa también es un dato importante que considerar en la economía en ese tiempo. Como les digo, hay una película recientemente se filmó que se llama Roma, donde más o menos señala
que el nivel económico de las personas en esa época pues era bueno, ¿verdad? Muchas personas que tenían, por ejemplo, un doctor, en ese caso de la película del Seguro Social, pues podía tener sirvienta, carro, así. Entonces, económicamente nos fue bien. Surgieron en estas fechas, no era muy común que hubiera basura. Todavía era muy común la práctica no del reciclaje, sino del buscarle un segundo uso a los productos. Entonces sí se producía basura, pero no en grandes cantidades. Tal es así que no existía la recolección municipal de la basura. Siempre la gente buscaba una manera de reutilizar las cosas. Los refrescos venían envasados en envases que eran reciclables. La cerveza lo mismo. El papel de los periódicos se utilizaba para envolver cosas en las tiendas. Siempre se buscaba un segundo uso. Surge en estas fechas, es necesario considerarlo, los productos de un solo uso. El más popular de los productos de un solo uso son los Kleenex. Surgen en estas fechas y los productos que son más considerados como lo máximo exponente de un solo uso, que son los pañales para los niños, los famosos Pampers. Es un asunto que hay que considerar. También surge el uso buscarle un uso más práctico al plástico. Recuerdo el cambio que se hizo en las cajas donde se transportaban los refrescos de Coca-Cola, así. Venían en cajas de madera originalmente, ahí se empezaron a utilizar cajas de plástico. Surgen las fibras sintéticas, me refiero yo como el poliéster, la terlenca, es en estas fechas. Más o menos es así. El trabajador en aquel tiempo, como les digo, tenía el mejor nivel de compra que hemos tenido en mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, la economía estaba en un buen nivel. Espero haber cubierto todas las ramas de estas fechas. El surgimiento del crédito hipotecario a nivel más masivo. Y también ya he comentado que a partir de este gobierno yo veo un incremento en el contrabando, en la llamada fayuca, atraída más que nada por los ingresos petroleros que estaba teniendo el país en ese tiempo. Ok, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Los invito a que vean mis videos en el canal de YouTube Tigre Monclova, es así, o me sigan en mis videos en Twitter como Gus Monclova, todo junto. Saludos a todos, espero que nos seguimos en contacto y el siguiente video va a ser referente a la cuestión política. Ya con esto cerraremos esta etapa, ¿verdad? Por estas fechas. Ok, saludos a todos, estamos en contacto, bye.